Bien, ahora vamos a comenzar el estudio de los lípidos. Vamos a estudiar primero el tema de la digestión de lípidos y veremos después qué sucede con las lipasas. Si hacen una lista de los lípidos que consumimos con nuestras dietas, los lípidos que tenemos como estructuras en nuestros organismos, nos vamos a referir generalmente a los lípidos de las membranas celulares. Ya saben ustedes que las membranas celulares tienen una estructura como una especie de sándwich, donde las partes polares de las proteínas se ubican en la parte externa y en la parte interna. Estas son representaciones de proteínas y además una combinación de proteínas con carbohidratos y decimos glucoproteínas. Y las que se disuelven entre ellas son los lípidos, y los lípidos también se van a relacionar con las proteínas formando estructuras complejas, lipoproteínas, o lípidos con carbohidratos y decimos glucolípidos. Haciendo un listado de qué es lo que comemos, vamos a decir desde lo más simples, lípidos compuestos y lípidos derivados de todos los anteriores. Entonces, todo esto es lo que nosotros comemos con nuestra dieta todos los días. Comenzaremos estudiando a las grasas y a los aceites. Tenemos esta molécula que representa al glicerol, la combinación de ácidos grasos con el glicerol son pues las grasas o los aceites. Entonces tenemos ahí un ejemplo de una grasa. Las grasas se caracterizan porque tienen ácidos grasos saturados. Entonces decimos aquí ácidos grasos saturados. Y la lista va desde ácidos grasos muy pequeños hasta ácidos grasos muy grandes. Estos ácidos grasos, cuando tienen dos carbonos, ya saben ustedes que se trata del ácido acético. Aumentando los carbonos, tenemos el ácido propiónico, 4 carbonos, ácido butírico, 6 carbonos, caproico, 6, 8, 10, láurico, mirístico.
Este es importante, el ácido palmítico, porque es uno de los más frecuente en las grasas. Luego tenemos el 18 carbonos, 20 carbonos, y así tenemos 22 carbonos, el último, el ácido lignocérico. Muy bien. Los ácidos grasos saturados son aquellos que tienen una sola ligadura, por eso se llaman saturados, saturados con los hidrógenos en cada uno de ellos. En estos ácidos se distinguen, les puse en colores, los ácidos grasos de cadena larga, del palmítico a más. Los ácidos grasos de cadena mediana, los menores, y los ácidos grasos de cadena corta son estos. Muy bien, estos ácidos grasos van a estar aquí, con la glicerina, en los carbonos que se denominan, pueden 1, 2 y 3, pero también pueden decir carbono alfa, el de arriba, carbono alfa prima, el de abajo, y carbono beta en el centro. Se escribe de esta manera porque no existiría oportunidad en mezclar en volumen a todos los ácidos grasos de esa manera. Entonces, esta característica de la molécula les permite recordar a las mantecas, a las mantequillas, por esa forma densa que tienen, y podemos decir, entre comillas nada más, sólida. Hay una diferencia muy grande cuando se habla de los aceites. Ahí tenemos del mismo modo a la glicerina o el glicerol. Entonces sucede que en los aceites ocurre solamente así les voy a poner como estructura, ácidos grasos insaturados. Entonces decimos aceites. ¿Se nota la diferencia? Pues la estructura de las moléculas hace que los aceites se vean como una especie de glóbulos, como cuando hacen chorrear un poco de aceite a la sopa. Ustedes van a ver unos círculos, y esa es la representación de los aceites que tienen ácidos grasos insaturados. Entonces, los ácidos grasos insaturados se caracterizan porque tienen dobles ligaduras. Aquí tenemos una, es el ácido graso que se llama el ácido oleico. El otro que tiene dos dobles ligaduras se llama linoleico. Este tiene 3 dobles enlaces, linolénico. Este tiene 4 dobles enlaces, es el ácido araquidónico.
¿Cuál es la importancia de conocer a los ácidos grasos insaturados? Lo interesante es que este ácido oleico se puede sintetizar en el organismo y no es un ácido graso esencial. Recuerden, ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa? Significa que son ácidos grasos que no se sintetizan en el organismo. A todos estos se les ha denominado con un nombre y se les ha denominado con el nombre de vitamina F. Especialmente a todos estos que están en colores, ¿sí? Linoleico, linolénico y araquidónico. Es interesante, pero veremos después que el ácido araquidónico se puede sintetizar también en el organismo a partir de estos otros ácidos esenciales. Cuando decimos esenciales o vitamina F, significa que el organismo no los va a sintetizar. Por eso se denomina con el nombre de vitaminas. Aunque veremos después que a partir del ácido linoleico se puede formar el ácido araquidónico, pero eso veremos más adelante. A esto es lo que llamamos los ácidos grasos esenciales, que hay que comerlos en la dieta. Estos pues forman esta característica de los aceites, por eso es más líquido que en el caso de las mantecas. Esto hace ver también la diferencia que existe entre unos organismos y otros, dependiendo de su dieta. Si las personas se alimentan predominantemente con grasas, entonces vamos a decir que las células y las membranas van a tender a una forma diferente porque estamos hablando de membranas, tanto por fuera como membranas por dentro. Entonces van a ser células que van a tener una característica diferente. En cambio, cuando decimos que una persona tiene estos ácidos grasos insaturados, más bien tienden a la forma globular porque los glóbulos se van a formar dando una estructura globular a todas las células. Si pensamos en cualquier órgano que esté bien nutrido va a tener ácidos grasos esenciales y sus células van a estar bien estructuradas. Piensen en neuronas. En las neuronas, cuanto más existan estos ácidos grasos, entonces van a tener buena estructura. Y eso pues tiene relación con la función del cerebro, con las funciones desarrolladas que tienen las neuronas. Y así vamos a decir, ¿por qué están bien estructurados los hígados que consumen esta clase de dietas? Entonces vamos a decir que son estructuras bien realizadas y que funcionan las células con excelente calidad. Esa es la gran diferencia entre unos organismos que consumen dietas de esta categoría y los que consumen los mencionados como vitamina F. Bien, ya que estamos ubicados, decimos entonces que lo que vayamos a comer se van a enfrentar a estas enzimas. Estas enzimas son las lipasas. Lo primero que ocurre es el contacto con la saliva. Y la saliva tiene esta lipasa esta es la lipasa salival o si quieren también lingual.
Esta es la lipasa gástrica. Esta es la lipasa pancreática. Esta corresponde a la fosfolipasa. A2. Luego tenemos a esta otra que se llama carboxil éter hidrolasa. Entonces, las lipasas juegan un papel muy importante y especialmente estas dos juegan un papel importante en la digestión o en la hidrólisis de los ácidos grasos o de las grasas que se consumen en la leche desde el nacimiento, especialmente en niños. Veamos qué es lo que ocurre. Ahora nada más haré este tipo de fórmula representando al ácido graso. A la grasa, que también por tener glicerina y 3 ácidos grasos se llamará triglicérido. Los aceites también son triglicéridos. La lipasa salival, es muy interesante. Esta es una enzima segregada por las glándulas de von Ebner, que están ubicadas en la parte posterior de la lengua. Ahí tenemos un surco, entonces estas glándulas están ubicadas a ese nivel y son las que van a transmitir el sabor graso. En realidad todos los sabores son ilimitados. Hemos estudiado papilas gustativas y estas papilas gustativas se distinguen por esto, porque al segregar la lipasa lingual se caracteriza porque en el centro activo de esta enzima puede tener 3 aminoácidos que participan en forma muy importante, como el ácido aspartico, la histirina y la serina, muy importantes para hidrolizar a las grasas de la leche. En este caso, vamos a decir de la leche materna. ¿Qué es lo que sucede con esta enzima? Sucede que se va a hidrolizar a nivel del carbono número 3 o el que dijimos también carbono alfa prima. Entonces va a quedar nada más sin esto como un diglicérido. Luego, es interesante porque esta enzima, cuando se ingiere con los alimentos, pasa al estómago y es interesante porque en el estómago sigue trabajando, especialmente en los estómagos de los bebés. No les afecta el pH ácido porque tienen una característica, trabajan desde un pH de 2 hasta un pH de 7. El promedio más o menos 4.5 o pH 4.6, porque todavía el estómago de los niños no es un estómago ácido, pero ya está trabajando sobre los triglicéridos de la leche materna. Bien, también tenemos la lipasa gástrica. El niño va desarrollando cada vez más. Esta enzima va a seguir trabajando junto con la lipasa gástrica
Esta lipasa gástrica también está acondicionada para trabajar sobre los triglicéridos de la leche materna. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer también exactamente lo mismo que hace la lipasa salival. Entonces tenemos dos efectos muy importantes en los niños. Bien, a medida que el niño va creciendo, va desarrollando su estómago, va madurando y ahora se van a enfrentar los triglicéridos a la lipasa pancreática. La lipasa pancreática también es interesante porque ahora va a tener un trabajo diferente sobre los triglicéridos. Sobre los triglicéridos va a trabajar especialmente sobre los carbonos alfa y alfa prima. ¿Qué es lo que va a dejar a continuación? A continuación va a dejar nada más esta molécula que vamos a llamarle monoglicérido. ¿Sí? Y a continuación, ¿qué tenemos? Tenemos dos ácidos grasos N cantidad de ácidos grasos. Diríamos también ácidos grasos libres. Eso es lo que ocurre con la lipasa pancreática y además tiene una ayuda importante de esta otra molécula, es una enzima, una proteína que se llama colipasa, que también es segregada por el páncreas. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Lo que hace es unirse al extremo C-terminal de la enzima, de la lipasa, y entonces lo que hace es un efecto protector de la lipasa, especialmente protector de los ácidos biliares, porque los ácidos biliares tienen un efecto importante sobre las gotas grandes de grasa que se come en la dieta, y el efecto de los ácidos biliares es emulsificante y hace que las gotas de grasa sean cada vez más pequeñitas, y con ello, cuando son más pequeñitas, entonces la lipasa pancreática trabaja mejor. Muy bien. Luego tenemos la fosfolipasa. Estas moléculas son algo más complicadas, pero se caracterizan del mismo modo. Aquí tienen un fosfato, aquí tienen la molécula que también es la colina y se llama fosfolípidos. Entonces, las moléculas tienen alfa I, alfa prima aquí y en el carbono beta. Casi siempre se caracterizan estas moléculas porque ahí en el carbono beta, como vimos anteriormente en los aceites, tienen ácidos grasos insaturados. ¿Qué es lo que hace ahora la fosfolipasa A2? Lo que hace es hidrolizar a esta molécula, elimina el ácido graso y al eliminar va a quedar
como esta molécula que se llama lisolecitina. Hablo de la lecitina porque la lecitina es un fosfolípido de los más abundantes en las membranas de las células. Y carboxil éter hidroxilasa, que lo que va a hacer es terminar con la hidrólisis de los demás componentes de la dieta. También tenemos ahí a la colesterol esterasa, que elimina el ácido graso del colesterol y así tenemos el colesterol libre, listo para su absorción. Este es el efecto que tienen las lipasas cuando hablamos de la digestión de lípidos. Muy bien, haciendo un resumen, ¿qué es lo que tenemos? El triglicérido de la dieta, de esta manera, 100% de triglicérido. Muy bien, por efecto de la lipasa en el lumen, entonces vamos a tener ácidos grasos libres, por un lado. Por otro lado, vamos a tener monoglicéridos en alfa. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener monoglicéridos a momentos, dice alfa. Este es el carbono alfa y tenemos un monoglicérido de esa categoría, más o menos en el 6%. También tenemos monoglicéridos, pero monoglicéridos en beta. Eso quiere decir que tenemos monoglicéridos en beta, aquí. Entonces, todos ellos se van a absorber y también vamos a tener al glicerol libre y se va a absorber en las células intestinales. Pero algo muy interesante también es que el lugar donde mejor se va a absorber, se van a absorber todos los lípidos de la dieta, va a ser en el ileum. Casi se absorbe el 98 al 99% de los lípidos de la dieta. Así estamos diseñados nosotros para que no se absorban, no pasen los ácidos grasos ni las grasas al colon, porque las bacterias viven también con esta clase de compuestos. Entonces, ustedes tendrán que investigar esta pregunta. ¿Por qué será que estamos diseñados para que la absorción de las grasas en el intestino sea tan eficiente? Y muy especialmente al ileum, para que no existan problemas a nivel de las bacterias. Como ocurre con los rumiantes. Los rumiantes tienen que tener ácidos grasos en sus estómagos, en el omaso, en sus cuatro, vamos a decir entre comillas, 4 estómagos, claro que incluye ahí intestino, panza, bonete, libro y cuajar. Entonces para ellos sí es muy importante. Ahora, a continuación, ¿qué es lo que tenemos aquí? A continuación, lo que tenemos es que todas las grasas de la dieta que han ingresado a la célula intestinal, al ileo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se van a volver a reestructurar dentro de la célula intestinal. Pero en la misma célula intestinal también va a ocurrir de que se van a sintetizar o resintetizar con los elementos activos, ¿sí? Que se llama ahora acilcoenzima A, que es el ácido graso con la coenzima. Al ácido graso también le vamos a dar el nombre de acil.
Y así empieza con monoacil, diacil, hasta formar el triglicérido. También aquí participa el glicerol para formar a los triglicéridos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Se han vuelto a resintetizar todos los ácidos grasos que hemos comido, más los que se han formado en la célula intestinal, y eso tiene un nombre, y eso se llaman kilomicrones. Y los kilomicrones van a ser absorbidos hacia los vasos quilíferos. Existen también algunas modificaciones interesantes. Generalmente esto ocurre cuando los ácidos grasos son de cadena larga. En cambio, existen ácidos grasos que vimos de cadena mediana o de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena mediana y corta es interesante, pero pueden absorberse en el resto del intestino y llegan por vía portal al hígado. En la próxima lección ya veremos en qué consisten los kilomicrones, que es muy importante. Bien, esta es una representación de lo que está ocurriendo. Vamos a pensar que este es ahora el íleon. En el íleon entonces se disponen las micelas mixtas, es decir, micelas que tienen de 1 a 2 nanómetros en cuanto a tamaño, o más o menos de 1 a 2 milimoles en tema de concentración. Las micelas entonces son muy pequeñitas. ¿Qué es lo que tenemos en las micelas? Pues ahí miren, tenemos los ésteres del colesterol. ¿Sí? Estos ésteres del colesterol, lípidos que van a estar aquí, se van a combinar con la esterasa, se va a hidrolizar, micelas, colesterol libre, igual, van a estar siendo parte de las micelas. Luego tenemos otros más, como los triglicéridos que dijimos, a diglicérido, a monoglicérido, inclusive triglicérido, que va a ser parte de las micelas. Fosfolípidos, pero esto no es todo. Tiene que pensar en la primera diapositiva, donde estudiamos que existen fosfolípidos, donde existen moléculas diferentes, lípidos simples, lípidos complejos y lípidos derivados. Aquí también existirán sales biliares o ácidos biliares provenientes de la bilis. Todos estos se van a absorber y van a ocurrir todas las reacciones de una resíntesis de triglicéridos que van a terminar en la estructuración de los kilomicrones. Y los kilomicrones son moléculas que tienen los lípidos y están rodeados de diferentes proteínas. Estos kilomicrones van a ser absorbidos a los capilares quilíferos. Esos capilares quilíferos, así como hay capilares venosos y capilares arteriales, esos capilares quilíferos se llaman lacteal. Eso es relativamente nuevo para muchos, porque después el destino va a ser muy diferente en el tema de la circulación a través de los vasos linfáticos. Muy bien. Esta es una foto real
de los kilomicrones. ¿Qué tienen los kilomicrones? Ya dije todo. Aquí, todo lo que hemos hablado, que es lipídico, solamente se va a disolver entre lípidos. Entonces ahí tenemos toda la lista que hemos visto al principio de la clase. Ahí están también las vitaminas liposolubles, A, D, K, E. Estos componentes pues no se van a combinar con el agua, de tal suerte que se disuelven solamente entre ellos. Pero para que puedan circular en la sangre o en la linfa, tienen que estar rodeados de componentes que sí puedan interactuar con el agua. ¿Qué es lo que puede interactuar con el agua? Interactúan estas proteínas. Estas proteínas, vamos a estudiar, esta se llama B48. Ya es una proteína que va a permitir transportar a estos lípidos. Y tenemos estas otras pequeñitas que vamos a estudiar como A1, A4, ya veremos cuál es la A3. Hay otras que se llaman, estas que están ahí, como C1 o simplemente así C2. Es lo mismo. Entonces vamos a estudiar a la C3. Hay otras proteínas y todas estas tienen una síntesis especial dentro de las células, porque son apoproteínas, de tal suerte que la imagen que tienen que tener de estas proteínas es esta característica que va rodeando a los lípidos para que puedan transportarse a través de los linfáticos y puedan llegar a la sangre y de la sangre al hígado. Ahora tenemos que pensar en lo siguiente, de que una vez que se han absorbido estos lípidos, pues se van a ir hacia las cisternas de Beckett, por el conducto torácico, van a llegar hasta la vena subclavea izquierda. Y miren, directamente van a llegar al corazón y del corazón a toda la circulación del organismo, y algo importante, van a llegar a pulmones, van a llegar a musculatura, van a llegar al tejido adiposo y van a llegar al hígado. Pero también estudiaremos después que tenemos que tener medios de transporte importantes dentro de la sangre para que puedan circular sin producir trombos de grasa. Porque si no existieran estas apoproteínas, que después estudiaremos también como apolipoproteínas, entonces tendríamos verdaderos problemas de enfermedad. De suyo ocurre aquello, que cuando existen defectos de síntesis de estas apoproteínas, entonces las grasas van a ir a provocar bloqueos y trombos de grasa en los capilares.